Modesto tiene una mirada que se relaciona mucho con esto. Publicada su nota en Tiempo Argentino. Modesto, ¿cómo estás? Buenos días. Sergio Centenario te saluda. Buenos días, Sergio. Buenos días. ¿Cómo estás? Gracias por llamar. Gracias, Modesto, por estos minutos. Estaba leyendo la nota publicada en Tiempo Argentino. ¿Quién entregó a Maduro? Nota fuerte. Creo que escrita a pocas horas de producido aquel ataque norteamericano a Caracas y el secuestro del presidente, del primer mandatario venezolano. ¿Quién entregó a Maduro, Modesto? Bueno, tú mismo adelantaste en la introducción que es una nota hecha a horas del secuestro del presidente Maduro. Bien, esta característica física del artículo contiene su debilidad. El artículo muestra una reacción y muestra una debilidad. La debilidad es em, haber supuesto, y eso es un derecho de todo ser humano suponer, haber supuesto que lo habían entregado. Quizás sea peor que una entrega, porque una entrega es una traición. Bueno, en este caso no hizo falta traición. Lo que todo indica hasta el día de hoy, siempre hasta el día de hoy, con ese artículo era hasta el día de ese momento que se escribió, todo indica que no fue entregado en el sentido policial del término, que fue, que fue el resultado inevitable de la contradicción entre lo que pedía Marco Rubio y Stephen Miller, que son los que manejan la operación, manejaron, y el gobierno de Maduro y Delcy Rodríguez. Maduro no aceptaba la demanda de Rubio y Delcy Rodríguez sí la aceptó. Entonces, ¿a quién había que apartar? Pues a Maduro, que era digamos, el ala dura, entre comillas, el ala dura de una negociación. Tú puedes estar en contra o a favor de la negociación que haya un gobierno en términos externos. Lo que no puedes decir es que es una entrega. Y ese es el error de ese artículo, definir el concepto de entrega o dejarlo deslizar cuando podía ser otra cosa. Entonces, ese artículo lo corregí en el siguiente, Ajá. que lamentablemente no se publicó en Argentina, se publicó en Venezuela, en el diario Correa. En ese artículo yo corrijo esa, porque el periodismo está sometido al tiempo, todo es noticia en desarrollo. Entonces tú, con los elementos que tienes en ese momento, defines. Cuando no tienes los elementos, te quedas con los anteriores. Y esa es la debilidad del periodismo. No es ciencia, no es biblioteca. Entonces, soy víctima de esa contradicción del periodismo, y solo que tengo la honradez de decirlo. No hago trampa como tantos periodistas que dicen y luego dicen, no, yo no lo dije, me saco de contexto. No, yo lo dije, es un error, pero es un error conceptual producto de ese momento con la información que yo disponía. Yo llamé a Caracas, hablé con 3 fuentes importantes, calificadas, una gubernamental y 2 que no son, y las 3 coincidían en el mismo elemento: algo lo entregó. Bueno, lo único que se puede decir hasta ahora de manera absolutamente práctica es que hubo un general, el jefe del comando que defendía a Maduro en Fuerte Tiuna, deslizó información o dejó pasar información, abrió un espacio para que el comando norteamericano entrara al búnker de Maduro. Eso sí, pero ese tipo ya fue destituido por la misma Delcy Rodríguez, fue destituido y echado del puesto. Lamentablemente, el gobierno de Delcy no lo procesa, y eso sí abre una interrogación. El problema de este conflicto, hermano, es que son muchas interrogaciones, más interrogaciones que respuestas, porque hay mucho secretismo y mucho movimiento sigiloso. No de ahora, desde hace 6 meses que sigo el caso en términos de conspiración, de por lo menos 6 meses. Entonces, echar a un general que entregó a un presidente o abrió espacio para que lo tomen, lo secuestren, y no procesarlo, no meterlo preso y procesarlo, deja abierta dudas. Te voy a decir mi duda es que al ser un general y haber en Venezuela 2.000 generales, el doble que en Estados Unidos y 3 veces y media más que en Argentina, tú abres un conflicto dentro del generalato porque los generales arman compadrazgos, amistades y grupos.
Entonces, si tú metes preso a uno, ya te metes en problema con un grupo, y eso en una situación como esta es peligrosísima porque puede provocar un golpe de Estado militar, que ganas hay en algunos lugares. Ujú, ujú. Modesto, esta mirada que estás abonando a través de bueno, lo que vas devolviendo de tu análisis, investigación, que nos relatabas recién, que lleva casi 6 meses en torno a lo que podría considerarse acciones de conspiración contra el eje de gobierno o el comando de gobierno de Venezuela. Es una situación que permeó en la sociedad venezolana o no, o todavía no. ¿Qué significa permear en este caso? Si se comparte masivamente esta idea de que, bueno, hay que revisar lo que pasó al interior del gobierno, es decir, una traición, una entrega que me decís que ya no hay que nombrarla de esa manera. ¿Hay cuestionamientos del pueblo bolivariano, del pueblo chavista hacia el gobierno a partir de cómo reaccionó ante el ataque o no? Comprendo. Bien, el pueblo chavista son como 5 millones de personas, eran 9, quedan como 5 millones de personas del llamado pueblo chavista, o sea, la parte del pueblo venezolano que sigue creyendo en el proyecto inicial de Hugo Chávez, continuado por Maduro. Ese sería el pueblo chavista. Ese pueblo chavista está en otra, o sea, no salió a defender a Maduro ni salió a combatirlo tampoco, no salió a sostener la entrada de los aviones yanquis, ni salió a defender a Maduro contra los aviones yanquis. Entonces, ese pueblo está en otra, está sobreviviendo, hace lo que puede. Pero podemos preguntarnos por lo que la vanguardia piensa. La vanguardia es la militancia del chavismo, piensa en el PSUV y fuera del PSUV. Ahí sí se puede indagar alguna opinión. Y las opiniones son encontradas. Por ejemplo, la ministra de Salud, al día siguiente el mismo día, a la tarde hubo una marcha, el 3 de enero, una marcha contra la invasión convocada por el gobierno. Hermano, no olvides, Sergio, que en Venezuela Maduro dejó instalado, antes de que lo secuestraran, dejó instalado un decreto que se llama Estado de Conmoción Nacional. Ustedes lo han vivido acá bajo otro nombre. Estado de conmoción nacional es que no puedes salir a la calle a hacer manifestaciones ni crear conflictos. O sea, tampoco el ambiente legal es para andar haciendo muchas manifestaciones, pero no las hubo. Apenas salieron algunos milicianos armados porque creían que iba a haber una manifestación de la derecha venezolana de María Corina Machado para defender el ingreso de los aviones. Tampoco hubo salida de la derecha, no hubo respuesta de un lado ni de otro. Esa militancia sí tiene opiniones y esa militancia se pregunta por qué fue tan fácil detectar el lugar donde estaba Maduro. Eso lo puedes saber por satélite, pero no el momento en que estaba abierto el búnker. Eso no lo puedes saber por satélite. ¿Por qué fue tan fácil desmontar el sistema eléctrico? ¿Por qué ¿cómo se llaman? Las estructuras de respuesta aérea que están todas cerca de donde estaba Maduro, en Fuerte Tiuna, que es el fuerte del Estado Mayor, ¿por qué no respondieron? Eso es electrónico, pero el electrónico tiene una persona que conecta. ¿Por qué no respondieron? ¿Fueron apagadas o no fueron apagadas? Ya llevo 3 preguntas, puedo agregar 7 más, y no tienen respuesta todavía, ni policial, ni política, ni gubernamental. Eso es lo que dio pie o abrió el camino a la singular hemorragia de especulación, trampas, montajes y teorías conspirativas alrededor del caso venezolano, porque hay demasiadas preguntas sin respuestas. Ujú. Modesto, ¿y de qué se trataron entonces las sucesivas marchas y masivas, por cierto, que vi del chavismo en las calles de Caracas y no sé si en otra ciudad, pero nos ha llegado el material? ¿Eso no es una muestra de fuerza? Pregunta, de compañero a compañero, ¿cuántas marchas pudiste ver en las imágenes que te mandaron? No, no sabría responder eso. Ok, bueno, yo te voy a dar la respuesta que tengo con la base informativa que Ujú, tengo. ujú. Yo consulto un dirigente sindical de Caracas que tiene acceso a información de primera, consulto a un periodista y consulto a un miembro de la Cancillería. Bien,
no, que por supuesto el último es oficialista, los dos anteriores no son oficialistas en el sentido de ser maduristas, no son convictos de... Ellos dicen, hubo una primera marcha que fue importante, convocada por el gobierno central, por Miraflores, en el centro de Caracas, alrededor del palacio. Esa fue importante en la medida de Maduro, no en la medida de Chávez. Importante con Chávez era 500.000 de personas, importante con Maduro pueden ser 10.000, 15.000 personas. Bien, cada uno en su lugar, pero fue importante. Y luego hubo una que yo registré por televisión, convocada por la gobernadora de la ciudad de Aragua, donde yo vengo. ¿Aló? Sí, 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 escucho, escucho. Surgió un Google. Escucho bien. Bueno, entró un Google. En la ciudad de donde yo vengo, que es la ciudad militar al lado de Caracas, Aragua, la gobernadora convocó a los sindicatos, a las milicias armadas y a la política frente a una base militar aérea que fue la Resistencia del año 2002. Esa fue la segunda manifestación que hubo. Y luego hubo lo que hicieron algunos milicianos y milicianas en sus barrios, saliendo solo, apostándose en esquinas, en terrazas, para defender al gobierno de la derecha que no salió. Hasta ahí. Y hubo otra manifestación hace, creo que 2 días, ya te voy a decir la ciudad, otra ciudad, una ciudad importante pero menor, no Caracas. Otra manifestación. No ha habido más. Ha habido acciones individuales o grupales del chavismo, de la militancia chavista, pero no manifestaciones de importancia, de rango, de entidad, que uno diga, carajo, hay un pueblo levantado, por lo menos hasta hace 2 días, de 2 días para acá no conozco, hasta hace 2 días. Modesto, hay una gran pelea comunicacional enorme, estoy observando, acerca de justamente lo que usted está planteando, ¿no? Cómo estoy observando yo, desde mi punto de vista, al gobierno venezolano a partir de este ataque, y también cómo observamos, bueno, cómo reacciona Estados Unidos a este ataque, que, bueno, lo ve como una cuestión necesaria, urgente, justificada, etcétera. Y uno se pregunta, bueno, es prudente que le asignemos a las declaraciones de Donald Trump o a las de Marco Rubio mayor importancia que las que deban tener la palabra de Delcy Rodríguez o Diosdado Cabello o Padrino López? Esa es una pregunta clave, hermano, clave, porque de ahí derivan varias preguntas y algunas respuestas clave. ¿Por qué? Porque Estados Unidos reacciona con Venezuela como una persona enferma reacciona frente a la insulina o algún medicamento. Lo necesita con urgencia y lo busca con urgencia. Mira, es sencillo. ¿Qué es lo que ha instalado la prensa de allá y de Venezuela? De Venezuela del gobierno y otra que no sé, toda la prensa en general, que la urgencia norteamericana es el petróleo. Sí, lo es, pero eso es 1/3 de la verdad. La urgencia norteamericana es, en el contexto geopolítico global frente a China y Rusia, más o menos Irán, más o menos Turquía, pero sobre todo China y Rusia, la urgencia norteamericana es el petróleo, más las tierras raras, el oro, sin el cual no subsiste Londres, y 3, la moneda, el dólar. ¿Por qué? Porque el 73% o 75%, nunca se supo con exactitud, del petróleo contratado permanente, o sea, a plazo abierto con China, no es en dólar. No es en dólar, ¿me entiendes? Sí. Si no es en dólar, es la ruptura del dispositivo de dominación de medio siglo establecido por Estados Unidos en 1945-47 como ganador de un lado de la guerra mundial. El ganador fue Rusia, pero el que aprovechó el triunfo, la victoria, fue Estados Unidos, que armó un sistema mundial basado en el dólar, mediante el cual dominó el sistema de energía mundial a partir de Medio Oriente y Venezuela, y el sistema de comercio mundial. O sea, ese es el imperialismo más inteligente, porque perfeccionó lo que hizo Inglaterra 200 años antes, que era el sistema de la libra esterlina. Lo perfeccionó a un punto en que nada se escapaba del dólar. Entonces, toda la deuda norteamericana se basa en comercio hecho por otros en dólar. No podías vender o comprar nada que no fuera en dólar. Esa fue la desgracia de Venezuela, el sometimiento como factoría. Bueno,
Son tres razones. Entonces eso obliga a Estados Unidos a hacer lo que hizo, porque si no lo hacía, sencillamente lo expulsaba a China. Es lo que explica por qué, fíjate que cuántos derivados lleva, que la condición o la exigencia norteamericana o de Donald Trump, Rubio y los demás, de ellos es fuera China, fuera Cuba. Cuba lo pueden negociar. ¿Por qué? Lo están negociando. ¿Por qué? Uno, porque el gobierno de Delcy no renuncia a Cuba. Eso es correcto de parte del gobierno de Delcy. Y estoy hablando desde una posición adversa a Delcy, no opuesta, adversa a Delcy Rodríguez. Yo no la apoyo en lo que hace y lo que ha hecho. Pero eso es correcto, ¿me entiendes? No me impide decir que es correcto. Defender a un gobierno amigo, muy bien. Pero Cuba, ¿cuánto cuesta, hermano? En una mesa sindical, política, de lo que sea, tú sí pones en la mesa lo que vale y lo que no vale, una escala. Cuba vale muy poco para Estados Unidos, o sea, sigue le dando petróleo y no la ayuda eléctrica a Cuba. Eso no es problema, lo va a complementar México, Lula, etcétera. Ese no es problema es China, porque con Cuba no estableces la muerte del dólar. Con Cuba no es que le vendes sin dólar en moneda cubana, no, le vendes no le vendes, Venezuela le regala, bien. Con China no, con China desplazas al dólar del mercado mundial y China es la potencia comercial del mundo. Entonces, eso no puede ser permitido por el imperio dominante. Y lo otro es Cuba. Lo que sí no permiten de Cuba, no lo van a permitir, así tengan que hacer una segunda entrada militar, es permitir militares en Cuba y especialistas en contrainteligencia de Cuba. Esos van a salir todos o los matan, eso seguro. Pero seguirle dando petróleo y plata no es problema para Estados Unidos, es un cambio para ellos. Y con Rusia, que no sea el proveedor militar del sistema militar venezolano. Esas son las dos cosas que van a proveer y eso corresponde a la ubicación, el momento del imperialismo norteamericano en el planeta. Está decayendo, lo están desplazando y entonces necesita zarpazos de este tipo que, atención, Sergio, no vale para Venezuela, vale en la medida que Venezuela es un país mediano, vale para toda América Latina. Eso es lo que América Latina no comprendió. Lula se equivocó feo el año pasado cuando le impidió a Venezuela ser miembro de los BRICS. ¿Tú crees que Norteamérica iba a atacar a Venezuela tan fácil si hubiese sido miembro de los BRICS el 3 de enero? No, no es tan fácil. ¿Pudo atacar? Sí, siempre se puede, pero no es tan fácil. Tenía que pelearse con una estructura. Lula lo impidió. Ahora lo quiere reparar regalándole medicamentos, insulina a Venezuela. Está bien, no está mal, pero el error te lo mandaste antes y es feo porque sacrificaste a un aliado, a un socio. Uno, dos, Petro cometió un error. Ahora está convocando a una organización latinoamericana, una entidad para ver cómo se defiende. Bien, está correcto, Petro, pero antes te alejaste de Venezuela y no propusiste nada para juntarte con Venezuela y defenderse juntos. Esa es la mejor unidad, la principal unidad que has debido hacer, y eso no lo hiciste, Petro. Tres, Sheinbaum, la presidenta de México. Todo bonito, una mujer bonita, una mujer que hace declaraciones bonitas, pero no hizo nada, nada práctico. En el terreno, fíjate bien, en el terreno de la diplomacia, no le estoy pidiendo armamento para Venezuela, nada, ni posición militar. Diplomático, nada que implicara nosotros no vamos a estar de acuerdo ni permitirlo. Declaró que era feo, que era malo hacerlo. Bueno, o sea, a Venezuela la dejaron sola, a Venezuela como Estado, nación y gobierno, la dejaron sola e indemne no, exangüe para un ataque de cualquier país que tuviera un poco más de fuerza militar. Modesto, qué mala noticia, ¿no? Hay un término aquí en Argentina, aquellos que se tiran contra el peronismo, se acuñó el término gorila, ¿no? Lo habrá escuchado. Sí, desde 1950 creo que apareció eso, sí. Aproximadamente. Y en Venezuela entiendo que existe también un nombre para definir a aquellos que, bueno, piden invasión norteamericana, que no quieren al chavismo. Entiendo que el término es escuálidos, ¿no? Sí, pero habría que cambiarlo. Escuálido lo acuñó Hugo Chávez cuando competía con enemigos que no valían nada, entonces le dijo son escuálidos. Eso valía para ese momento, pero hoy, hermano, hay que cambiar ese concepto, ese sustantivo, esa definición sustantiva, porque hoy son peor. ¿Por qué?
¿Tú recuerdas alguna derecha, incluida la antiperonista, alguna derecha de algún país que haya provocado su propio golpe de Estado, que haya pedido invasión a su propio territorio? Hablo de antes de Venezuela, incluido Chile, Videla, ninguno. No de Arben para acá, nadie. De México para acá, 1910, nadie pidió invasión de su propio territorio. Y esta gente se atrevió a eso. María Corina Machado, Leopoldo, todos ellos se atrevieron a eso. Entonces cambió la característica, el carácter, cambia el sustantivo. Ya no se le puede llamar escuálido. Habría que buscar una definición mucho más grotesca para un acto o una condición moral mucho más grotesco. Sí, bueno, mi pregunta iba dirigida a ese sector de personas que, claro, en algún momento tenía razón de ser, llamarlos escuálidos, hoy habrá que buscar un nuevo nombre, pero para ese sector, digo, qué mala noticia, ¿no? Porque lo que querían era volver a Venezuela bajo prácticamente la bandera con barras y 50 estrellas, y se encuentran con que está al mando Delcy Rodríguez, que Diosdado Cabello también continúa, que la Asamblea Nacional sigue funcionando, y que la vida en Venezuela continúa a pesar de ese ataque. ¡Qué bajón! Eso es verdad, pero hay que ponerle rueditas a la verdad, o sea, hay que ponerla a caminar para ver cómo va cambiando. Eso es verdad, punto uno. También es verdad que lo que quedó en Venezuela es lo más parecido a un protectorado con derecho a pataleo. Es lo más parecido a un protectorado con derecho a pataleo. A pesar de Delcy, a pesar de Diosdado, a pesar del hermano de Delcy, Jorge, y a pesar de Padrino y el sistema militar. Es una forma de protectorado o gobierno vigilado con derecho a pataleo. ¿Cuál es el derecho a pataleo? Que Delcy dice, no aceptamos lo de Cuba, le seguiremos ayudando. ¿Cuál es el derecho a pataleo? Que dice, es una afrenta, Maduro es un rehén, un preso político, un preso de guerra, y es nuestro presidente. ¿Cuál es el pataleo? Yo soy vicepresidenta encargada, no la presidenta. Acá hay un gobierno legítimo con un presidente preso. Eso es derecho a pataleo y declaraciones de ese tipo. Pero, uno, van a instalar de nuevo la embajada norteamericana. A eso como lo llamamos, eso no es derecho a pataleo. Dos, van a modificar, ya anunciaron que van a modificar la ley de minería. ¿Tú sabes qué significa modificar la ley de minería? Suponiendo que la modifiquen para mal, que liberan el derecho de explotación que estaba semi-liberado de las tierras raras o productos especiales, estos minerales especiales, sin los cuales Estados Unidos no podrá, escucha bien, no podrá competir con China en el sistema aeroespacial de satélites. Y no hay guerra en el siglo XXI sin satélites, no hay. Norteamérica logró entrar silenciosamente, capturar un presidente y matar más de 100 personas porque el sistema de satélites le permitió hacer la primera guerra algorítmica de la historia desde el siglo XX. La primera, no existe guerra algorítmica antes, y esta es la primera, porque los satélites se lo permitieron. Bueno, China tiene superioridad en eso respecto, y Norteamérica no puede actualizarse sin tierras raras, pero China domina, tiene el control del 95% de las tierras raras. Y Venezuela tiene el thorium, hay otro que no me acuerdo ahora el nombre, que son especiales, pues son transmisores para los satélites. Bueno, por eso Norteamérica dice, la agarramos, sacamos a los chinos, sacamos a los rusos, a los coreanos les damos lo que caiga de la mesa y los tranquilizamos, o no. Eso lo veremos. Bueno, eso se llama forma de protectorado sin ser un protectorado, porque el protectorado completo fue Panamá, fue Cuba en 1901, fueron otros países, Filipinas, etcétera, fueron otros países, pero en este caso era una forma de protectorado con derecho a pataleo, y ese es el punto débil. Yo me pregunto siempre cuando critico a un compañero, sobre todo en situación de gobierno, ¿qué habría hecho yo si estuviera en su lugar? Bien, yo no habría aceptado, tiene costos, pero otro tipo de costos físicos y morales, y con otro resultado. Yo no había aceptado esa condición de semi-protectorado y gerente de semi... O sea, yo no habría rehabilitado la embajada norteamericana en Venezuela, ni habría propuesto ¿cómo se llama esto? La reforma de la ley de minería. Y tampoco la condición petrolera que le imponen. Son tres condiciones que le dan el toque, la tendencia, por eso puse rueditas,
la tendencia a ser un protectorado, aunque no le guste a Delcy, a su hermano, a Diosdado y a Padrino. Modesto, agradecerle estos minutos que nos dedicó. Con la última, me quiero ir con la última preguntita. Más allá de todas las violaciones al derecho internacional, la legislación internacional y la violación a la inmunidad de la que goza todo mandatario en el mundo, Estados Unidos deberá devolver a Maduro a su lugar y a Cilia Flores, porque lo acusaban de ser el líder del cartel de los soles. La propia Fiscalía de Nueva York dijo, bueno, no jodamos, esto no existe, lo tienen que soltar. Todo eso lo vamos a ver, Sergio, en marzo. En marzo se ve la promoción de pruebas y la segunda fase del juicio. El sistema jurídico norteamericano es muy estricto porque fue diseñado para cuidar un imperio, entonces muy estricto. Eso se les vuelve en contra ahora, porque siendo estricto para ello, para cuidar su imperio, se les vuelve en contra porque todavía subsiste en Estados Unidos una parte de la sociedad, una parte, estoy subrayando, ¿no? Una parte de la sociedad norteamericana muy democrática, muy prodemocrática, muy bonapartista, antidictadura, anticentralista. Y eso es la garantía no solo para Norteamérica, para el resto del mundo. Es lo que se expresa en las rebeliones sociales que hay contra el asesinato de esta muchacha poetisa que mataron en Minneapolis. Bueno, esa es la contradicción que tienen, porque en marzo el tribunal tiene que empezar a definir la situación de Maduro. Si define, si ya tiraron abajo el argumento de que el cartel de los soles nunca existió, hace 22 años lo intentó imponer la CIA en Colombia, se asociaron algunos generales venezolanos de hace 22 años y todo eso quedó en la nada. No existe, bien. Mucho se cayó y te caen los otros argumentos. ¿Dónde está el juicio? Entonces sí, es posible que Maduro sea liberado y es posible que Cilia también. El asunto es qué va a hacer Norteamérica. Eso va a depender de lo que pase con Donald Trump, ya no de lo que pase con Venezuela, sino de lo que pase con la situación interna. ¿Le hacen un impeachment o no se lo hacen? Ahí está. ¿Pierdo la elección de segundo mandato no, de medio término o no la pierde? Depende de la situación interna. Muchísimas gracias, Modesto, por estos minutos, por este tiempo con nosotros. Un abrazo. Hasta pronto. Modesto Emilio Guerrero es escritor, es periodista, analista también, conversando con nosotros aquí en Radio Lateral.